Gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad. El día de hoy para escuchar la conferencia magistral Arqueología Forense, aplicación de nuevas tecnologías en la búsqueda, que impartirá el doctor Henrik Lindskog. El doctor Henrik actualmente es investigador del CONICET en el Instituto de Antropología de Córdoba, Argentina. De 2022 a 2024 se desempeñó como consultor externo y arqueólogo en la unidad de búsqueda del equipo argentino de antropología forense en su oficina en la Ciudad de México. En 2024 se incorporó a la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM. Es licenciado y magíster en arqueología por la Universidad de Gotemburgo, Suecia, y magíster en estudios de museos internacionales por la misma universidad. Se recibió como doctor en ciencias antropológicas por la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó como profesor asociado en el Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, en Chile. Ha realizado trabajos de campo en arqueología forense y también ha trabajado en estudios de impacto en Argentina, Chile, México y Suecia. Sus investigaciones recientes involucran varios campos, incluyendo la arqueología forense, la materialidad de las protestas, coleccionar el mundo contemporáneo, derechos humanos y arqueología, los museos y los estudios críticos del patrimonio. Durante los 2 últimos años en México ha impartido capacitaciones sobre arqueología forense y nuevas tecnologías para varias fiscalías, comisiones locales de búsqueda y colectivos de búsqueda, además de colaborar en varias búsquedas en el norte de México. Su proyecto actual involucra la arqueología contemporánea y etnografía de las marchas en la provincia de Córdoba, Argentina. Ha publicado más de 20 artículos, ha presentado más de 40 ponencias en congresos y simposios y ha dirigido varios proyectos de investigación, así como tesistas de grado y posgrado. Pues sin más, le damos la más cordial bienvenida, doctor, bienvenido, y le cedemos el uso de la voz. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Como ver acá se logra compartir la presentación. Ahí está. Creo que se ve bien ahí. ¿Me escuchan bien todos? La vemos y escuchamos bien. Gracias. Genial, buenísimo. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy voy a presentar una ponencia sobre arqueología forense, aplicación de nuevas tecnologías en la búsqueda. Es un proyecto, es un área que estoy trabajando ahí los últimos 2 años en México. Por el momento estoy en Argentina, pero estoy esperando para volver ahora prontito a México a seguir con los trabajos. Quiero enfatizar también en esta presentación que mucho de mi experiencia viene de mis 2 años trabajando con el equipo argentino de antropología forense en México, pero de ninguna de las imágenes o ninguna de la información que voy a presentar en esta presentación forma parte de este trabajo, sino es todo parte mío aparte, digamos, que nada tiene que ver con el equipo en ese sentido, ¿no? Yo voy a empezar a hablar un poco sobre qué es la arqueología. Yo creo que ese también es importante, especialmente en este contexto. Creo que especialmente en el contexto de México, creo que la mayoría ya conocen que los arqueólogos, ¿no? Creo que
en México no hacía falta explicar tanto qué hace la arqueología, que es uno de los países que tiene un patrimonio tan rico, que tenemos templos mayas, tenemos templos aztecas, cultura olmecas. Hay un montón de información que la gente ya conoce que es la arqueología. Como arqueólogo, nosotros normalmente trabajamos con el pasado. Un pasado, muchas veces un pasado remoto. Pero como arqueólogo forense, lo que nosotros acercamos es un contemporáneo, digamos, es un pasado reciente, podemos decir, ¿no? Estamos trabajando con eventos que había pasado, bueno, puede ser hace un par de años atrás hasta menos tiempo. A veces estamos hablando de eventos que hace un par de días nada más, ¿no? Arqueología es una de las 4 ramas también de la antropología, digamos, el estudio del hombre en ese sentido. Así que lo que hacemos con la arqueología es estudiar la cultura material del pasado, ¿no? Todos esos objetos que fue una vez producidos por culturas anteriores que nosotros, o en este caso, culturas contemporáneas en nuestra propia sociedad, ¿no? Es una ciencia que es una ciencia que es multidisciplinar. Tomamos mucho rama de otro tipo de disciplinas, no solamente de la arqueología. Es muy importante esta ciencia multidisciplinar porque usamos no solamente la arqueología, la biología, por ejemplo, para estudiar la vegetación en las zonas donde trabajamos, la geología, por ejemplo, a veces la arquitectura, y muchas otras ramas de otras ciencias que necesitamos nosotros para desarrollar las investigaciones que hacemos en distintos tipos de zonas. Como arqueólogo, una de las cosas que somos expertos es el tema de la búsqueda. Y creo que mucha gente también piensa en la búsqueda, bueno, de sitios arqueológicos o templos perdidos medio en la selva. Pero en nuestro caso, lo que estamos tratando de buscar como arqueólogos forenses es estos sitios o lugares o personas que van a ser desaparecidos, ¿no? Así que para nosotros que trabajamos en los campos, una de nuestras especialidades es justamente la búsqueda de distintos tipos de sitios o distintos tipos de lugares o en este caso personas. Una cosa que nosotros también somos expertos en es el registro de documentación. Como arqueólogo, algo que necesitamos hacer en todos estos sitios que vamos trabajando, que es uno de los requisitos muy importantes, es justamente el registro y documentación de todas estas cosas que vamos encontrando en el registro arqueológico, las cosas que encontramos, las cosas que excavamos directamente. Y eso es importantísimo por nosotros, este tipo de registro que vamos confirmando, porque cada excavación en sí mismo es destructivo, no queda nada más después nuestra excavación. Muchas veces levantamos los hallazgos, igual como un criminalista, por ejemplo, en un lugar de los hechos, va levantando los distintos tipos de evidencia que después los lleva, ¿no? Entonces, una de las cosas importantísimas para nosotros es justamente el registro y documentación de todos los tipos de sitios, ¿no? Y en este caso, bueno, sitios más contemporáneos. Lo que hacemos como arqueólogos también es tratamos también a interpretar los distintos tipos de evidencias que vamos encontrando, ¿no? Somos expertos en esto, vamos como tipo un detective en el pasado, encontramos un lugar y necesitamos interpretar realmente qué había pasado en este lugar específico, ¿no? Puede ser un lugar de actividad de algún tipo, como un área de cocina, por ejemplo, donde la gente cocinaba en el pasado con un fogón, o un lugar donde gente, por ejemplo, tallaba lítico. Pero en nuestro caso estamos aplicando el mismo tipo de este tipo de metodologías y técnicas, interpretando el pasado, pero un pasado reciente, ¿no? Donde estamos tratando también de interpretar y registrar este tipo de evidencia que encontramos en estos lugares más recientes. Así que una de las cosas que hacemos importante es justamente a través del registro arqueológico
hacer visible lo invisible, ¿no? Muchas veces como arqueólogo no se ve tampoco en la superficie lo que hay, y eso es lo que logramos hacer visible a través de los métodos y técnicas que aplicamos en el campo, ¿no? Y con distintos tipos de técnicas y nuevas metodologías que voy a hablar hoy, puede demostrar un poco cómo podemos hacer este tipo de cosas visibles, ¿no? A través del registro arqueológico. Así que una de las cosas que hacemos, obviamente, excavamos en el campo, hacemos cuadrantes, aplicamos distintos tipos de métodos y técnicas en el campo, como zaranda, por ejemplo, hacemos perfiles geológicos también para entender, por ejemplo, la estratigrafía. Esas son cosas que nos ayudan a interpretar este lugar donde estamos trabajando. Como decía, antropología, arqueología forense es aplicación de distintos tipos de métodos y técnicas arqueológicos directamente, ¿no? En el campo son que nosotros aplicamos el tema de la prospección, por ejemplo, cuando vamos directamente en la búsqueda, donde vamos prospectando, tratando de encontrar este tipo de lugares, y también en la excavación arqueológica, ¿no? Son algunos de estos métodos de campos tradicionales de arqueología. Y como decía, la importancia del registro de documentación para nosotros es fundamental en el trabajo. Otra cosa que es muy importante cuando trabajamos también es la importancia de la sistematización de todos los datos también. Como arqueólogo vamos levantando una gran cantidad de distintos tipos de datos y lo que necesitamos hacer es realmente sistematizar toda esta información para que lograr presentarla después. Lo mismo que muchas veces también pasa en el caso cuando un criminalista también va levantando evidencia, por ejemplo, en el lugar, van produciendo un montón de información y que lo necesita hacer esto, por ejemplo, en un juicio, después poder presentar este material en una manera sistematizada también, ¿no? Y en este caso, lo que tenemos para nuestra ayuda es el uso de las nuevas tecnologías para este tipo de registro. Por ejemplo, el uso de los drones, que ha sido más usado últimamente, especialmente ya sé que muchos, por ejemplo, en México las comisiones locales de búsqueda ya cuentan con su propio drone, algunos que también trabajan con RTK, por ejemplo, la información de los sistemas de información geográfica, reconstrucciones 3D, por ejemplo, el Fumamos tema de chatarra. la fotometría, el uso, por ejemplo, de georradar o LIDAR, por ejemplo, y una de las cosas que creo que está saliendo más y más últimamente es la incorporación también de inteligencia artificial, que creo que es una cosa que lo vamos a ver mucho más aplicaciones en el próximo futuro. Tenemos dos líneas, la aplicación de la antropología forense. En la primera aplicación, las violaciones de los derechos humanos en casos humanitarios, justamente en distintos tipos de conflictos y en guerra, por ejemplo, es la primera aplicación de la ciencia forense, la arqueología forense. Y la otra parte es la investigación judicial, ¿no? El tema de la criminalista, por ejemplo, ¿no? Que también aplica una arqueología forense cuando hace el levantamiento de distintos tipos de evidencia, por ejemplo, en el campo. Y de acá viene justamente de la conferencia de hoy, cómo vamos a explicar esto en la búsqueda de las personas, especialmente en México, donde tenemos una crisis forense que va a desarrollar durante los últimos años, especialmente con una alta tasa de personas desaparecidas, ¿no? Arqueología forense también tiene muchas otras aplicaciones también. Una de estas aplicaciones también es la búsqueda de migrantes. Hemos visto también en México en los últimos años los flujos de migrantes que han aumentado mucho.
las migraciones actuales que vienen todo del corredor centroamericano, por ejemplo, yendo para Estados Unidos. Acá también hay muchas aplicaciones que podemos usar, por ejemplo, la información de sistemas de información geográfica para investigar este tipo de hechos también, que les voy a hablar un poquitito más hoy. Otra aplicación también donde voy a aplicar arqueología forense, el tema de las protestas callejeras, por ejemplo, especialmente durante los estallidos sociales de 2019-2020, por ejemplo, en varios países latinoamericanos como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Perú, Puerto Rico, pero también en Venezuela. Y cómo va a ser la aplicación de este tipo de hechos. Arqueología forense en este sentido habían funcionado justamente para registrar distintos tipos de eventos con métodos y herramientas arqueológicas, como las protestas sociales en la calle. Es una especie de arqueología espacial donde vamos directamente saliendo en las calles para hacer este tipo de registro y vamos, por ejemplo, registrando distintos tipos de zonas de enfrentamiento, por ejemplo, entre protestas y la fuerza de seguridad. En muchos casos, bueno, puede ser la policía o el ejército, donde hay enfrentamientos entre distintos tipos de estas personas. Y acá podemos ver, por ejemplo, en este mapita que lo vemos acá abajo, donde vamos, por ejemplo, registrando los distintos tipos de materialidades de este tipo de eventos. En este caso, lo que hicimos nosotros, íbamos registrando, por ejemplo, los distintos tipos de zonas donde encontramos gas lacrimógena, distintos tipos de, de entrada de balas, por ejemplo, perdigones, balas de goma, por ejemplo, y distintos tipos de materiales también que fue usado, por ejemplo, también por las protestas. Y vamos haciendo distintos tipos de focos, eh, encontrando estos lugares con enfrentamiento para también poder estudiar la espacialidad, digamos, de este tipo de eventos en el pasado reciente. Hacemos mapa de distribución, usamos información de sistemas de información geográfica para hacer ese tipo de trabajo, justamente para recrear este tipo de paisajes de protesta y que está pasando en las calles y registrando los distintos tipos de violencia en las calles. A través de las aplicaciones de las nuevas tecnologías, a través de la arqueología, hablando justamente de las nuevas tecnologías, que capaz que es una palabra un poco raro en ese sentido, porque hablamos de nuevas tecnologías. En algunas de estas tecnologías, la verdad, no son tan nuevos. Las nuevas tecnologías, la verdad, son metodologías y herramientas desarrolladas para otro tipo de disciplinas. Y muchas de estas tecnologías han sido aplicadas en otras disciplinas anteriormente, como la ingeniería, la topografía, que les voy a hablar un poquito más hoy, y solamente recientemente van a ser utilizados en el ámbito forense en México. Por eso, algunas de estas tecnologías, bueno, como georradar o sistemas de información geográfica, por ejemplo, que fueron desarrollados en los años 70, 80 o hasta los 90, entonces, bueno, capaz que no son tan nuevos, pero son nuevas en el ámbito forense, ¿no? Por eso hablamos de nuevas tecnologías. Y como decía, tenemos acá también dos líneas de aplicaciones en la búsqueda de personas desaparecidas y también en el análisis de las escenas de crimen, ¿no? En el registro y documentación que vamos a hacer en cada lugar de este tipo de hechos, por ejemplo. Una de las cosas más importantes en el trabajo de este tipo de tecnologías es la experiencia que vamos logrando en el campo. Creo que es muy importante justamente toda esa información que vamos logrando en el campo y también por la experiencia, la aplicación de este tipo de tecnologías en el campo. Y acá, durante mis 2 años en México, me he visto que más y más comisiones locales de búsqueda, por ejemplo, están empezando a aplicar este tipo
de herramientas justamente en los contextos de búsqueda en México, ¿no? El uso de drones, por ejemplo, o estaciones totales, detectores de metales, por ejemplo, en las prospecciones, ¿no? En prospecciones sistemáticas que vamos haciendo y también aplicación, por ejemplo, de distintos tipos de imágenes satelitales o imágenes aéreas también en este tipo de contextos. Lo que vamos viendo también que tenemos la aplicación en estas nuevas tecnologías en la búsqueda forense. Tenemos tres líneas acá también de aplicación. Primero, el primer paso es el análisis del contexto de trabajo preliminar, el análisis de contexto, el primer parte que vamos haciendo antes que vamos saliendo en el campo. El trabajo en el gabinete, por ejemplo, es una de las partes más importantes porque un arqueólogo, porque haciendo un buen trabajo anterior que salimos en el campo puede acortar muchísimo tiempo el búsqueda mismo en el campo, que muchas veces es la parte más laborioso y también el más costoso. Haciendo un buen trabajo en gabinete antes, hacer un buen análisis de contexto, el trabajo preliminar, podemos disminuirse muchísimo. En este caso, esta línea donde las herramientas más usadas, digamos, para trabajar en estos contextos es el tema de la teledetección. El teledetección es uso de imágenes satelitales o fotos aéreas, por ejemplo, estudiando las zonas donde vamos a trabajar antes de salir en el campo. Vamos a usar, por ejemplo, imágenes históricas de un lugar para ver el cambio, la vegetación, cambio de estructura también que nos pueden ayudar justamente en la búsqueda de personas desaparecidas. Toda esa información que la vamos procesando antes de salimos en el campo, la idea es tratar de incorporar esto en sistemas de información geográfica, que tiene tres grandes ventajas, los sistemas de información geográfica o los GIS, ¿no? Como es justamente almacenar, analizar y poder visualizar toda esa información que vamos aplicando en estos casos, ¿no? También otra línea de utilización también de nuevas tecnologías en la búsqueda forense es el trabajo de campo, obviamente, bueno, el gran parte. Acá vamos a ver una de las herramientas más usadas, creo que en el último momento también en México, que es el uso del georradar, el GPR, por ejemplo, especialmente que es una herramienta de búsqueda, ¿no? El detector de metal, otra herramienta también había usado bastante también en México, también es una herramienta que usamos en la búsqueda. Detectores de metales, obviamente lo que encontramos distintos materiales de metal que puede ser asociado con la desaparición de personas, en este caso puede ser, por ejemplo, evidencia balística, pero también en varios lugares también, por ejemplo, donde en México que me he visto en varios lugares también que se van, por ejemplo, procesados los cuerpos, muchas veces se van quemando los cuerpos y lo veces que queda después de estas cosas son em, materiales de metal, por ejemplo, de remache, por ejemplo, de pantalones, botones, por ejemplo, o remache, por ejemplo, de botas, ¿no? Que son cosas que podemos encontrar, por ejemplo, usando el detector de metal en el campo. Además, el uso de los drones en este tipo de contextos también es fundamental, como decía recién. Acá la aplicación del drone es directamente en la búsqueda, pero también en el mapeo que vamos haciendo también en el campo. Así que el drone en ese sentido tiene dos distintas aplicaciones. El GPS también y de GPS también ambos en la búsqueda, pero también en el mapeo y la estación total, que lo voy a hablar un poco con más profundidad de todos estos aparatos un poquito más adelante en la conferencia, que usamos directamente con el mapeo. Y la última línea que vamos viendo acá, el último parte de la conferencia, es el parte de postprocesamiento de todos los datos que vamos
recolectando en el campo. Acá también vamos a volver a hablar sobre los sistemas de información geográfica, especialmente cómo vamos a procesar toda esa información que hemos logrado en el campo, la incorporación, por ejemplo, de distintos tipos de mapas para poder visualizar el trabajo de campo que hemos hecho, distintas zonas de búsqueda que hemos aplicado, por ejemplo, distintos tipos de polígonos de búsqueda, por ejemplo, y también otras herramientas que pueden ser plataformas digitales, por ejemplo, o directamente reconstrucciones de 3D. Como decía, el primer parte de este trabajo, análisis de contexto, ¿no? El fase preliminar, que es el primer parte donde vamos a trabajando. El trabajo directamente en el gabinete, en la oficina, por ejemplo, o en los laboratorios, ¿no? Una de las cosas más importantes que vamos a hacer cuando hacemos este tipo de búsqueda es empezar a delimitar las zonas de búsqueda. Vamos a establecer distintos tipos de zonas de búsqueda de polígono, por ejemplo, usando los sistemas de información geográfica, donde podemos mapear, por ejemplo, todas las personas desaparecidas en un lugar. Con esto podemos ver, encontrar zonas con mayor incidencia, por ejemplo, donde podemos seguir la búsqueda. Otra información también que nos podemos recuperar, por ejemplo, y también incorporar en este tipo de contextos es la entrevista, por ejemplo, a distintos tipos de testigos, ¿no? Esta información de desapariciones, el último lugar visto, por ejemplo, de una persona o algunos tipos otros de hechos que no podemos incorporar en este tipo de trabajo fundamental antes de salir del campo también, ¿no? Otro líneas importantísimo en esto, el trabajo directamente con distintos tipos de fuentes, los trabajos históricos, digamos, de distintos tipos de fuentes, que en este caso puede ser uso de mapas, distintos tipos de planos, o nivel catastral, por ejemplo, mapa catastral también, que puede ser importantísimo también en la aplicación de este tipo de mapa, por ejemplo, planos en la búsqueda, ¿no? Y acá es fundamental el uso de las nuevas tecnologías y justamente los sistemas de información geográfica. Acá vamos a ver, como decía, el tema de teledetección, que son el teledetección, el análisis del contexto, el uso de fotos aéreas, por ejemplo. Podemos ver acá hay una foto que va sacado de internet de una zona en Bosnia, después la guerra civil en Bosnia en los años 90. Es una zona donde podemos ver, por ejemplo, acá que hay huellas que me han salido recientemente, y a través de esta huella que lo encontraron acá, encontraron estas anomalías también, estas zonas acá, mucho más blanco, que muestran que hay un movimiento de tierra. Y en este lugar fueron después a hacer excavaciones y lograron ver que justamente en esta zona había sido una zona que había sido trabajada con máquinas pesadas justamente máquina pesada justamente para excavar fosas clandestinas, ¿no? Fosas grandes. Uso también, por ejemplo, vamos a ver acá, si lo puede hacer acá, el uso de imágenes satelitales, por ejemplo, podemos observar acá abajo a la izquierda también una zona, por ejemplo, donde podemos ver a través de la imagen en el histórico el cambio justamente en este mismo lugar, ¿no? Podemos ver no solamente el tema del mismo terreno, el mismo vegetación, cómo va cambiando, pero también a través de distintos tipos de construcciones en el mismo lugar. Por ejemplo, sabemos que una persona había desaparecido en el año 2020 y sabemos que había construcciones en este lugar ya en 2019, pero en 2021 están apareciendo un montón de nuevas construcciones en este lugar. Podemos saber, por ejemplo, si una persona había desaparecido en estas fechas anteriormente,
que capaz que habían cubierto este tipo de lugares también para cubierto estos lugares para poder esconder el cuerpo o la fosa. Sabemos, por ejemplo, del crimen organizado en muchos lugares también habían justamente construido distintos tipos de casas o otro tipo de edificaciones para esconder fosas clandestinas también. Así que sabiendo el desarrollo de un lugar, las edificaciones de una zona en el campo, por ejemplo, también nos pueden ayudar justamente para encontrar mejor estos lugares o estas personas que estamos buscando, ¿no? Otra posibilidad también usar con otro tipo de imágenes, el multispectrales, por ejemplo, se funciona como un X-ray, rayos de la Tierra directamente, donde podemos observar, por ejemplo, distintos tipos de cambios aparentes que no podemos ver con el ojo normal, digamos, a través de distintos tipos de luz, distintos tipos de cambios en el mismo terreno, que también nos pueden ayudar, por ejemplo, a identificar distintos tipos de entrenamiento. El uso de los drones, por ejemplo, es otra manera, digamos, de teledetección, ¿no? Georadar. Georadar es una de las herramientas, creo que ha sido más usado en este tipo de contexto. Como decía recién, es una herramienta geofísica que trabaja con ondas de radar que directamente emite este aparato. Parece que un tipo de aparato que parece un cortapasto, y este aparato emite estas ondas. Después, estas ondas va rebotando el objeto, distintos tipos de objetos que están en la tierra, en el suelo, y después va recolectando el aparato de vuelta toda esa data. Y toda esa información lo vamos a tener en este tipo de radiograma que vamos a ver acá abajo a la derecha, y de ahí vamos tratando o necesitamos interpretar de este tipo de información que vamos teniendo acá en tiempo real. Es una tarea, no es tan difícil, digamos, la misma aplicación del mismo aparato. Acá lo que uno necesita realmente un experto de interpretación directamente los datos que vamos recibiendo, porque no es una máquina que encuentra, digamos, restos óseos humanos directamente, lo encuentras son anomalías en la misma tierra. Y eso puede ser un montón de distintas cosas, desde un caño, una estructura enterrado, puede ser piedras, puede ser cable, por ejemplo, enterrado, un montón de otra información. Por eso es importantísimo tener una persona cuando están trabajando con este aparato, que realmente saben interpretarla. Bueno, alguna de las fortalezas que tenemos es que es un aparato que es fácilmente operable, es portátil, hay una rápida adquisición de datos que decía recién. Las imágenes también que lo van obteniendo son imágenes en tiempo real, este tipo de radiograma que lo podemos observar acá. Tenemos una alta resolución del subsuelo y alta precisión de la ubicación horizontal, digamos, de todos los objetos también que lo encontramos. Porque es muchas veces cuando trabajamos con este aparato también, lo vamos poniendo también banderas, por ejemplo, marcando donde encontramos cosas que pueden ser de interés forense, por ejemplo, ¿no? Que después podemos volver a este lugar para seguir trabajando. Como decía, los drones es uno de los aparatos más usados últimamente en la búsqueda forense. Los drones, por ejemplo, lo podemos aplicar en distintos tipos de maneras. Podemos hacerlo directamente, decía, como en la búsqueda de los cuerpos o los restos humanos. Sobrevolando, digamos, con el drone, viendo directamente en la pantalla del drone, podemos observar, por ejemplo, distintos tipos de anomalías en el terreno, marcas de quemadura, por ejemplo, o distintos tipos de depresiones también, que podría significar algún tipo de entrenamiento, ¿no?
como vamos viendo esto, una de las cosas que sí vemos que podemos usar directamente es el tema de las fotografías que vamos sacando con el dron o directamente con el mismo video. Después podemos hacer, por ejemplo, un mapeo también con el dron. Hay algunos drones que tienen el de GPS puesto. Lo voy a hablar un poco más sobre los de GPS más adelante. Hay drones también que tienen aplicaciones directamente con GeoRadar, el aparato que lo vimos recién también. Entonces podemos hacer como estas imágenes como vemos acá arriba, abajo, directamente cuando sobrevuele, digamos, el lugar, podemos tener esta información directamente del GeoRadar. Y también hay algunos drones también que tienen la posibilidad también adaptar, por ejemplo, con LIDAR, que es un tipo de láser, que hace un escaneo del terreno o va a obtener un escaneo milimétrico, digamos, del lugar con una alta resolución y después procesando todos esos datos que vamos a obtener a través del LIDAR es posible, digamos, a sacar los distintos tipos de capas, por ejemplo, de vegetación, si es así que hay vegetación, pues se da la posibilidad a poder ver a través, digamos, de la vegetación misma, ¿no? Pero eso es parte de procesamiento que vamos a hacer después en el laboratorio. Hay muchos distintos tipos de ventajas trabajando con drones. Una de las grandes ventajas es el tema de la distancia, por ejemplo. Podemos estar lejos trabajando con el dron, distancias largas, por ejemplo, especialmente cuando trabajamos un tipo de terreno que puede ser muy de difícil acceso, puede ser también por difícil a caminar en el mismo terreno, por el tema de la vegetación, por ejemplo. Um, una de las cosas importantísimas también es el tema de la seguridad también, ¿no? En algunos de estos lugares que estamos trabajando también puede ser que el crimen organizado también está operativo. Entonces podemos entrar directamente con drones y ver si hay algún tipo de actividad directamente en la zona o podemos empezar a trabajar directamente. Así que es alguno de este tipo de aplicaciones que podemos usar con el drone directamente. Y drones, obviamente hay un montón de distintos tipos de drones. De verdad, el dron es un tipo de dron, digamos, hay varios tipos de drones. Es un vehículo aéreo no tripulado, ¿no? O del inglés, digamos, unmanned aerial vehicle. Es una aeronave, digamos, sin tripulación que tiene una función remota. Tenemos varias formas y distintos tipos de funciones, obviamente, de los drones que decía recién, ambos civiles y militares, pero los primeros fueron de uso militar, ¿no? Para poner un breve historia, digamos, de los drones o cómo empezó a sacar estas fotos, digamos, desde el aire, de este tipo de vehículo, podemos volver hasta el primero que fueron sobrevolados, por ejemplo, con distintos tipos de globos, ¿no? Sacando fotos desde arriba. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar de arqueólogo ya hace más de 25 años atrás, no tuvimos drones en esa época y nosotros, uno de los primeros proyectos que trabajamos nosotros era con una universidad tecnológica que sobrevolaron con globos donde atamos directamente en cámaras digitales y con control remoto sacamos fotos desde arriba. Um, no fue tan, funcionó, digamos, por su época, pero varios de estos globos cayeron directamente y la verdad que perdimos varios cámaras en ese entonces. Pero ya hoy en día es una posibilidad muy accesible el tema de los drones. En la guerra de Vietnam, bueno, ahí empezó el incremento del uso de ese tipo de aviones justamente con control de remoto. Y bueno, vemos que Israel y Estados Unidos son los pioneros en esta área, ¿no? Y los drones ya empezaron a ser más y más populares, especialmente a través de la guerra, por ejemplo, en la guerra del Golfo en los años 90, ¿no? Hoy tenemos uso ambos comercial y también como juguetes de muchas veces los drones también. El costo de los drones, por ejemplo, como decía, es más accesible.
Tenemos entre 20.000 pesos mexicanos a 50.000. Creo que hay drones bastante más caros de esto también. Depende mucho, obviamente, del tipo de accesorios que vamos aplicando a los drones, pero esto es como cosa general. Este es como lo vemos la pantalla, digamos, en el dron cuando vamos volando. Es el mismo que ve la cámara y al mismo tiempo vamos obteniendo un montón de distinta información. Especialmente lo importante, bueno, acá también podemos observar dónde estamos, por ejemplo, ¿no? También en el mismo mapa antes que vamos subiendo. También la información, por ejemplo, el cantidad de satélites que estamos recibiendo al mismo tiempo, eh, altura de vuelo, velocidad de vuelo, por ejemplo, toda esa información también que la vamos obteniendo al mismo tiempo. Drone, digamos, es el equipamiento básico que vamos usando en el campo, el drone, el control, digamos. Ese también necesitamos que enchufar, por ejemplo, un teléfono, algún tipo de tablet, que se enchufa con un cable directamente. El tema de las baterías, no menor. Muchas veces, porque no podemos seguir volando, por el tema gasta bastante baterías y no siempre tenemos baterías para poder realizar drones de tanto distancia, ¿no? Porque de ahí se agotan, especialmente cuando las baterías son viejas. El tema de las hélices también, los hélices también necesitan llevar varios hélices también porque esos son también rompen a veces y hay que reemplazar. Cuando volamos con el dron, es importantísimo también que hacemos un estudio antes que vamos saliendo. Uno de los programas que podemos usar, por ejemplo, el UVA Forecast. Este es un programa donde podemos ver antes de salimos el tema del clima, si vamos obviamente con vientos o demasiado o con lluvia, por ejemplo, no se puede volar. Vemos cantidad de satélites también, que es importante para mejorar la precisión, por ejemplo, del dron. También otra información que vamos obteniendo en el mismo lugar a través de este programa es la actividad solar. Bueno, eso puede ser en boga hoy en México, especialmente con el eclipse hoy, ¿no? Y bueno, también distinta otra información también, bueno, zonas de exclusión aérea, por ejemplo, o restricciones del mismo vuelo, ¿no? Piensa que muchas veces, por ejemplo, en las ciudades no podemos volar, por ejemplo, o el tema del aeropuerto, helipuerto, por ejemplo, otro tipo de restricciones aéreas que podemos tener, ¿no? Cuando trabajamos con los drones, uno de los programas más útiles también cuando hacemos este tipo de búsqueda en el terreno, podemos usar un programa que se llama Drone Deploy, que es una programación directamente de los vuelos para que no tenemos que manejarla manualmente. Ese ayuda a crear modelos digitales y mapas en un área específico, ¿no? Tenemos que primero tener acceso a Internet para hacer un mapa de base y ahí podemos ver cómo vamos creando un proyecto acá, por ejemplo. La primera parte es crear un proyecto, hacer un nuevo plan, por ejemplo, vamos a ver acá, y acá vamos teniendo otro tipo de información al mismo tiempo, por ejemplo, especificar el área de vuelo, donde vamos haciendo este tipo de polígonos que lo podemos ver acá en el mapa. Vamos teniendo información, por ejemplo, este polígono, la área, digamos, el, la cantidad del área, los metros cuadrados, por ejemplo. En este caso son 2 hectáreas. Sabemos también cuántos minutos nos van a sobrevolar este vuelo, la cantidad de imágenes y la cantidad de batería, por ejemplo. Y también, obviamente, ese depende también de la altura de vuelo, de más cerca que vamos volando, mejor píxel, mejor calidad de las imágenes vamos a tener, pero tampoco vamos a tener que volar demasiado cerca, ¿no? Ese depende un poco de la cantidad que vamos a necesitar en la calidad, digamos. También el tema de la superposición también de las imágenes debe ser entre unos 60-80% para mejorar el resultado. Bueno, la altura, como decía, bueno, acá podemos ver, por ejemplo, vamos cambiando la forma, digamos, del polígono para
justamente ajustarnos a la zona de búsqueda o la zona que estamos trabajando. Bueno, ahí vemos que es una zona más chiquita, antes era 8 minutos, acá son 6 minutos nada más. Y el último parte vamos con este programa, que es un programa muy sensible a usar, que es gratis también. Va a hacer comprobaciones del vuelo antes de volamos, ¿no? El tema de los permisos que tenemos, la compatibilidad del dron, la cámara que funciona, el controlador, el dispositivo móvil, por ejemplo, y el plan de vuelo, ¿no? Así que eso un poquitito sobre el uso de los drones. El último parte es el parte de procesamiento que ya vamos a hacer al final, que vamos haciendo ortofotografías, procesamiento y combinación directamente con este tipo de información que vamos teniendo. Vamos obteniendo miles de bueno, cientos de fotos, depende un poco la zona que vamos trabajando. Y ahí vamos hacer combinaciones después en distintos tipos de programas donde vamos obteniendo este tipo de modelos o ortofotografías que podemos estudiar después en el laboratorio, ¿no? Acá, lo muchas veces que hacemos después es que sobreponemos, por ejemplo, los vuelos del dron con imágenes satelitales. Y en este mapa acá abajo podemos observar, por ejemplo, tenemos en el fondo la imagen satelital y puesto arriba, por ejemplo, es el ortofotografía. Ahí que podemos ver también la diferencia que vamos teniendo, por ejemplo, en los píxeles, ¿no? En la definición que vamos obteniendo a través del drone. Así que eso es una cosa que nos mejora muchísimo, por ejemplo, el tema de la búsqueda, ¿no? Especialmente hacemos ese tipo de combinaciones con imágenes históricas, ¿no? Imágenes históricas para ver distintos tipos de anomalías. Vamos también haciendo un mapa de modelos de terreno, por ejemplo, donde también podemos encontrar distintos tipos de anomalías. En este caso acá podemos observar que con el dron también encontramos este tipo de depresiones, por ejemplo, que en este caso podría haber sido algún tipo de entrenamiento, por ejemplo, también. Es otra posibilidad que podemos lograr hacer con el dron, ¿no? Y ahí vamos a hacer distintos tipos de combinaciones de esta información que vamos obteniendo, combinación del fotoárea con, por ejemplo, georradar, por ejemplo, es una posibilidad acá, donde vamos obteniendo información a través de los GPR, digamos, los georradares, y que vamos sobreponiendo con fotoáreas antiguos, por ejemplo, lo vamos poniendo en el mismo lugar y ahí vamos obteniendo distintos tipos de información que nos puede decir donde vamos después a excavar, por ejemplo, ¿no? Donde puede haber algún tipo de anomalía que puede ser interesante en nuestra búsqueda, ¿no? Y distintos tipos de combinaciones que podemos hacer, por ejemplo, bueno, acá podemos observar en ortofoto con alta resolución, un modelo de superficial digital, por ejemplo, y después cómo vamos obteniendo distintos tipos de información, por ejemplo, los contornos o cómo lo vamos incorporando, por ejemplo, los cuadrículas también, donde vamos trabajando con distintos tipos de maquinaria. Bueno, para seguir un poco después el dron, una de las cosas, como decía, más importante en el trabajo inicial y también en la parte final, digamos, es la aplicación de los sistemas de información geográfica, los GIS. GIS es un programa de computación que se utiliza para ordenar información con coordenadas geográficas, ¿no? El I, X y Z, ¿no? Trabajamos directamente con distintos tipos de capas y toda esa información, si vamos a ordenar, por ejemplo, en este sistema, es una gran posibilidad de ordenar justamente con los GIS, ¿no? Sistemas de información geográfica. La información que tenemos en esta información puede ser muy diversa, puede ser ubicación de rutas, de calles, ubicación de cerros, lagos, ríos, por ejemplo, los hospitales, basureros, distintos tipos de testimonios, ¿no? Y vamos viendo acá que información está en capas. Cada capa es un tipo de información que vamos teniendo y ese vamos sobreponiendo una arriba de la otra. La distinta información que vamos teniendo son, bueno,
son los vectores, son los puntos, líneas y polígonos, y también las imágenes raster, por ejemplo. ¿Qué son estas cosas? Bueno, la información de información geográfica que vamos obteniendo, digamos, trabajan, como decía, en 4 distintos tipos de datos. Los puntos que vamos viendo en los GIS, que son los puntos que podemos ver acá, que en este sentido puede ser, por ejemplo, los ciudades, por ejemplo, ¿no? Líneas puede ser una autopista, un río, un vía de tren, por ejemplo. El tercer información que vamos obteniendo es el tema de los polígonos, ¿no? Un vector, ¿no? Que en este caso puede ser como vemos acá en la mapita como Belgium, ¿no? Bélgica o un estado, por ejemplo, ¿no? Y el último parte es los rastres, son las imágenes o por ejemplo, los fotos satelitales, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? La imagen de GIS incluye fotos aéreas, imágenes satelitales de mapas en el papel que se han escaneado, ¿no? Alguna imagen de GIS puede tener datos sobre la temperatura, la altura, la precipitación, por ejemplo, que vamos importando en la GIS. Y los GIS son programas diseñados para usar, como decía antes, muchos tipos de datos para almacenar, editar, analizar, a poder visualizar todos estos datos, ¿no? Superponemos, como decía, distintos tipos de capas. Una de las cosas más importantes también que podemos hacer es justamente el tema de la producción de mapas para realizar distintos tipos de análisis, por ejemplo, calcular distancias entre 2 puntos, determinar lugares, por ejemplo, con mayor densidad, por ejemplo, de restos humanos. Y toda esa información que la vamos obteniendo, digamos, se almacena en tablas, por ejemplo, ¿no? Que lo podemos tener para compartir después con distintos tipos de otras personas. Así que lo que vamos viendo acá en esta tabla, por ejemplo, la información que tenemos en GIS es un número, digamos, después tenemos el X o el Y, el norte-oeste, la descripción, por ejemplo, y el municipio. Voy a seguir con esto un poco. Un GIS, podemos empezar a generar preguntas para realizar, por ejemplo, análisis de contexto. Es importantísimo que nuestra pregunta sea clara y precisa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la ubicación de las fosas en el estado de Nuevo León entre los años 2010 y 2015, ¿no? Esta pregunta tenemos 2 variables diferentes, ¿no? La variable geográfica, que en este caso, ¿no? El Nuevo León, el variable del tiempo, que son 2010 a 2015. Entonces, vamos a aplicar esto, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo de GIS para que lo puedan entender. El primero que le vamos a incorporar a nuestro GIS con este distinto tipo de capas de información es los municipios, por ejemplo, en el área de estudio. Entonces, vamos agregando los distintos tipos de municipios. Después, lo vamos a poner la información geográfica que tenemos, la ubicación de las fosas en estos años. Ahí vamos a tener esto, vamos a entender un poco más el tipo de contexto antes de salimos en el campo, especialmente, bueno, si estamos buscando una persona que vean desaparecido en los años justamente 2010-2015, podemos saber que, bueno, en alguno de estos lugares hay más posibilidad que lo vamos a seguir buscando, ¿no? Después vamos a poner los arroyos en esta zona también, le vamos a poner las carteras, que es otra capa acá con información, y al final vamos a poner los vías del tren, ¿no? Bueno, ¿por qué vamos poniendo toda esta información? Bueno, sabemos, por ejemplo, que para poder trasladar los cuerpos, por ejemplo, de las personas desaparecidas, muchas veces el crimen organizado necesita también acceso a estos lugares a través de distintos tipos de caminos, ¿no? Entonces, podemos saber que, por ejemplo, no puede ser más de 2 o 3 o 4 kilómetros, por ejemplo, donde hay una zona de un camino, por ejemplo. O el tema del arroyo también, que sabemos también que el crimen organizado muchas veces han usado el arroyo, por ejemplo, para enterrar o esconder personas desaparecidas. Entonces necesitamos
cruzando esta información que tenemos con el arroyo, por ejemplo, y los caminos donde ellos sobrepasan, digamos, pues ayudarnos en la misma búsqueda, ¿no? El tema de las carreteras, el vía de los trenes también podemos saber que también lo vía de tren, por ejemplo, también fue usada por los migrantes, por ejemplo, y a través de las líneas de tren podemos hacer zonas donde encontramos muchos cuerpos también, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer otro tipo de preguntas a nuestro GIS. Por ejemplo, ¿hay relaciones entre los municipios y la ubicación de las fosas? Vamos a encontrar justamente esto en nuestro GIS. Primera parte que vamos incorporando son los municipios área del estudio de vuelta. Luego vamos a poner la ubicación de las fosas y vamos a hacer un análisis de cantidad de fosas entonces podemos ver, haciendo este tipo de análisis, que es un análisis muy básico también, podemos ver en qué municipio, por ejemplo, tenemos más cantidad de fosas, ¿no? Bueno, en este caso podemos ver que en el municipio C hay una concentración en la parte norte de estos municipios, ¿no? En este estado. Mientras en el municipio F no hay nada. Entonces, sabiendo que si esta persona hubiera desaparecido entre el 2010 y 2015, hay una gran posibilidad que vamos a enfocar nuestra búsqueda, por ejemplo, en la parte norte de estos municipios, ¿no? Puede ser que no encontramos algo en el municipio F, también puede ser porque todavía no hemos hecho algún tipo de investigación en esta área también. Así que bueno, por eso es importantísimo que realmente conocemos los datos antes que vamos trabajando con ellos, ¿no? También para entender mejor esta relación, puede hacer calcular la distancia de cada fosa por la ciudad más cercana, por ejemplo. Puede hacer ese tipo de cálculos que también es muy fácil también hacer en un GIS, por ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, la distancia mínima a las fosas son casi 3 kilómetros, entonces sabemos que estamos 2 kilómetros de la ciudad, bueno, hay gran posibilidad que no hay fosas, ¿no? En esa zona. Entonces tenemos que ir más lejos. Mientras más de 58,5 kilómetros, hay poco posibilidad que tenemos porque es la distancia máxima en este sentido y la distancia promedio está a 27 kilómetros, ¿no? 27,4. Entonces sabemos que es otra posibilidad también justamente a empezar a trabajar en estas zonas que con un tema del promedio es las zonas más posible encontrar, ¿no? Después podemos seguir obteniendo más información, por ejemplo. Luego podemos observar si existen cambios, por ejemplo, en el tiempo de la ubicación de las fosas. Vamos poniendo, mapear fosas donde están localizadas las fosas entre 2016 y 2020, también la misma información acá. Y ahí vemos, por ejemplo, que ya en municipio F ya están, por ejemplo, apareciendo fosas, ¿no? Entonces, bueno, podemos saber que también agregando otro tipo de información contextual que sabemos, por ejemplo, el tasa de homicidios o venta de drogas o lo que sea, por ejemplo, que nos pueden ayudar a entender mejor este tipo de patrones que encontramos, por ejemplo, usando el GIS, ¿no? Podemos agregar fosas por año, por ejemplo, cuando investigamos esto. Y podemos encontrar distintos tipos de patrones, por ejemplo, en temas de las desapariciones, por ejemplo, ¿no? Y después podemos agregar otro tipo de información, por ejemplo, en este sentido, entre las fosas y la evidencia balística, por ejemplo, y podemos ver que en el municipio C, por ejemplo, encontramos no solamente más cantidad de fosas, pero también más cantidad de evidencia balística también, ¿no? Por eso podemos seguir explotando los datos, podemos aplicar un análisis de densidad, por ejemplo, de las fosas de estos mismos años, de 2010 a 2015, y haciendo esto, por ejemplo, podemos ver distintos tipos de patrones que sin el GIS, por ejemplo, no será muy fácil a visualizar. Por ejemplo, tenemos este focos, por ejemplo, de concentraciones, digamos, de fosas, ¿no? Y después, últimamente, podemos usar el GIS para presentar correctamente nuestros resultados, agregar información importante, por ejemplo, el tema que yo decía, el tema de los mapas, por ejemplo,
Podemos usar esto para poner escalas, flecha norte, el título para el mapa, donde tenemos que usar esta información después para presentarla en algún tipo de dictamen o algún tipo de informe, ¿no? Así que es un poco de el uso que podemos hacer a través del GIS, por ejemplo, ¿no? La principalidad de uso del GIS en este contexto de forense es fácil. Facilitar el almacenamiento de los datos que podemos obtener a través de los georradar, el GPS, estación total, imágenes satelitales, por ejemplo, para ver continuidades, discontinuidades, secuencias en cambio en el tiempo y en el lugar, por ejemplo, marcar distintas zonas de violencia, de crimen, homicidios, lugares de desaparición, por ejemplo, o el último contacto. Y en contexto forense, el GIS se pueden usar justamente para ubicar la información de escena del crimen, analizar la distribución de los patrones, por ejemplo, de evidencia, identificar distintas zonas de búsqueda, por ejemplo, ¿no? Un GIS con datos asociados con entrenamiento clandestino puede ayudar a relevar los lugares estadísticamente más probables para buscar a una persona desaparecida y presumiblemente enterrada. Pero también puede haber errores estadísticos en esto también, pero puede ser una gran ayuda en este caso, ¿no? Ventajas y desventajas que podemos tener. Es ideal, por ejemplo, para analizar y visualizar los datos, para encontrar patrones, para ayudar a determinar lugares de búsqueda, crear mapas que pueden ser compartidos, utilizados, por ejemplo, en la búsqueda. Y muchos de los programas de GIS son gratuitos, por ejemplo, ¿no? Si no está bien organizado, los datos se pueden resultar un poco difíciles para entender. Para un análisis más complejo de los datos se requiere cierto tiempo de aprendizaje de este tipo de programas. Como decía, el programa también puede dar falsas expectativas. Y para trabajar con muchos datos e imágenes es posible que uno necesita una computadora un poco más costosa. Entonces, bueno, para seguir un poco en este uso de las nuevas tecnologías, ¿por qué necesitamos todas esas tecnologías? Como estaba empezando a hablar del inicio. Bueno, especialmente en el trabajo de campo, en escenas de crimen, por ejemplo, que decía, es fundamental. Y acá la importancia del registro de toda la evidencia y el contexto. Es una de las cosas fundamentales para el uso de este tipo de tecnologías. El registro de documentación, como decía, es todo lo que queda, ¿no? Los fotos, los videos, los dibujos, porque todas las excavaciones son destructivas. No queda nada después, como viene el arqueólogo y levanta los hallazgos, o el criminalista y levanta los hallazgos de una zona específica, ¿no? Entonces, necesitamos registrar esta información que tenemos con precisión, por ejemplo, ¿no? Hay que tratar y intentar a preservar todo los tipos de evidencias, ¿no? Y también lo que nos pueden ayudar también, por ejemplo, estudiar la relación, la ubicación y las relaciones entre los distintos tipos de objetos, ¿no? En el tema de los restos óseos, por ejemplo, y la evidencia balística. No es lo mismo si lo encontramos la evidencia balística asociado, por ejemplo, a los cuerpos directamente o a los restos óseos o 10 o 20 metros o hasta de distancia, ¿no? Podemos, este tipo de evidencia o el tema de ropa, por ejemplo, también nos pueden ayudar, por ejemplo, en las identificaciones y también en la causa de muerte también. Entonces necesitamos esa información lo más preciso posible para poder estudiar la ubicación y las relaciones entre los objetos, ¿no? La técnica de mapeo utilizadas en contexto forense permiten a los investigadores mantener un registro exacto donde está ubicado cada evidencia en cada escena, ¿no? Los mapas nos ayudan en la reconstrucción directamente de este tipo de eventos, ¿no? Y todos los objetos y características de interés forense se deben ser mapeados y fotografiados antes de ser retirados, ¿no? Y acá lo que lo vamos a necesitar o tomar, obviamente, como decía recién, es lo medidas, ¿no? O sea, X, Y Z, ¿no? Como un sistema de coordenadas común y corriente, ¿no? Y hay los métodos clásicos que podemos usar como arqueólogos o como criminalistas, bueno, el uso de cinta métrica de brújula, por ejemplo, un nivel óptico, un teodolito, por ejemplo, o la aplicación de nuevas tecnologías, que en este caso será un GPS, una estación total o un DGPS.
Vamos viendo esas herramientas ahora. Entonces, una de las cosas más importantes cuando hacemos ese registro en el campo es la creación de un retículo, ¿no? Para tener el control de la información que vamos levantando en el campo, para mejorar nuestro registro, vamos viendo qué información que tenemos en cada cuadrante, ¿no? Y ahí vamos a justamente registrar el Y, que es el norte del sur, digamos, la latitud, el X, oeste-oeste, el longitud y al final el Z, ¿no? La elevación, digamos, la profundidad de cada material, ¿no? ¿Y qué tipo de tecnología podemos usar para encontrar nuestra ubicación, ¿no? Creo que GPS es una de estas herramientas que creo que todo el mundo ya conoce, es una de estas nuevas tecnologías. El GPS es una constelación de satélites que transmite distintos tipos de señales de las mismas que pueden ser utilizadas para localizar cualquier punto en el mundo, ¿no? Es esta constelación de satélites que está circulando a través de la Tierra. De más satélites tenemos, mejor lugar, mejor es nuestra ubicación, ¿no? Tenemos una precisión normalmente de máxima de 5 metros, ¿no? De más tiempo que no esperamos, mejora nuestra ubicación también, mejora nuestra precisión, igual como en los celulares, que muchas veces, viste que lo abren, por ejemplo, el Maps o el Google Maps, por ejemplo, más tiempo que esperamos, vemos este círculo azul, cómo lo va achicando, ¿no? De más tiempo. Es lo mismo con los GPS. Tenemos que esperar, no tenemos que tomar el punto al toque, sino tenemos que esperar un ratito y de más tiempo que esperamos, mejor es la ubicación, la precisión, digamos, que vamos tomando. Costo, estamos hablando más o menos, los distintos tipos de GPS son alrededor de 5.000 pesos, ¿no? Lo más barato. Mucha gente por ahí, si no pueden comprar un GPS portátil para el campo, la mayoría de teléfonos ya tienen móviles, vienen con un GPS integrado, por ejemplo, ¿no? Y para utilizar el teléfono como GPS se debe activar el servicio, por ejemplo, de ubicación. Y los teléfonos, como los GPS integrados, digamos, tienen el mismo tipo de precisión, ¿no? Tengo alrededor de 5 centímetros. En algunas aplicaciones, por ejemplo, de Apple ya está activado directamente. Por ejemplo, cuando vamos tomando las fotos, vamos teniendo también acá en el mismo mapita, por ejemplo, estamos viendo dónde sacamos el foto. Esa es la información geográfica que nos pueden ayudar en este sentido, ¿no? Hay otros tipos de aplicaciones que podemos bajar también en los teléfonos si no tenemos, si no queremos usar un map, por ejemplo. Es uno de estos, por ejemplo, el Garmin Explore que podemos bajar usar o el OS And, que es otra aplicación que también funciona como GPS directamente en el teléfono, que da un poquito más de detalles que podemos usar, por ejemplo, ¿no? Tenemos 4 aplicaciones principales del GPS en contexto forense. La primera es directamente la localización, digamos, para marcar una posición de la evidencia. Después el tema de la navegación, vamos en la dirección específica, digamos, encontrar un destino, un lugar de rastreo. En el caso, por ejemplo, de cuando un testigo nos vean acercado un punto de desaparición de una persona o algún tipo de evento, tenemos que volver a encontrar ese lugar. Ese es el tema de la navegación. El tercer parte es hacer un recorrido, digamos, un track. Hacemos un seguimiento de los lugares, inspectamos en el terreno. Como decía, es importantísimo que vamos a ver el tema de la sistematización directamente del trabajo que hacemos en el campo. Y el último parte es el mapeo, ¿no? Que hacemos en el campo con el GPS, por ejemplo, que puede ser por tierra o a través de un dron, por ejemplo. La mayoría de este dispositivo necesita una visión despejada del cielo para poder capturar las señales. Cualquier objeto presente en el camino de la señal de GPS puede causar inferencia, por ejemplo, de la recepción. Estos objetos incluyen, por ejemplo, edificios, también árboles. Así que hay que tener en cuenta de eso también cuando tomamos este tipo de puntos. Como decía, esperar de más tiempo, de más satélites que tienes, mejor
ubicación vamos a tener, ¿no? Un mejor punto. Y un contexto forense, los más adecuados son los GPS portátiles de alta resistencia con una batería de larga duración con recepciones satélites de alta potencia, ¿no? Por ejemplo, un uso de este tipo de aparato, el GPS, como decía, vamos teniendo esta información que podemos incorporar después en los sistemas de información geográfica, obteniendo en este tipo de tabla, ¿no? Ahí vamos poniendo el punto, el nombre, el norte, el oeste, el X, Y, por ejemplo, y el tema de la evidencia, ¿no? Y en este caso podemos hacer, por ejemplo, como en esta zona acá, vamos haciendo el recorrido porque vamos a tener que trabajar sistemáticamente. Entonces vamos haciendo un punto cuando empezamos el recorrido y cuando terminamos el recorrido. Entonces sabemos que en esta zona, por ejemplo, fuimos trabajando, haciendo un recorrido sistemático y no hay más evidencia en esta zona, ¿no? Entonces, es una aplicación, por ejemplo, del GPS, haciendo este tipo de recorridos. Podemos marcar otro tipo de puntos de interés, por ejemplo, un cuerpo de agua, la casa del campo, o los distintos tipos de evidencia que encontramos, por ejemplo, cuando estamos trabajando en el campo, ¿no? ¿Qué ventajas y desventajas que tenemos entonces con el GPS? Bueno, es fácil de usar, tanto un GPS del campo como un teléfono. Los costos del GPS son bajos. La mayoría de la gente ya tiene un GPS en el teléfono. Una unidad de GPS del campo proporciona una cobertura del 100% de la tierra, ¿no? Esas son las cosas más importantes, las ventajas. Las desventajas, si no utiliza un GPS del campo, la batería del teléfono se descarga muy rápidamente. Bajo la vegetación densa puede ser un poco resultar difícil recibir señales, por ejemplo, y los señales de GPS son una precisión máxima de unos 5 centímetros, ¿no? 5 metros. Y bueno, eso puede ser, como decía, cuando estamos, por ejemplo, viendo el tema de la evidencia, 5 metros, por ejemplo, la evidencia, la ubicación de de evidencia balística no es suficiente para nosotros, ¿no? Ahí vamos a necesitar otro tipo de aparatos. En este caso, un aparato que podemos usar es algo que se llama un DGPS, un GPS diferencial. Y para este tipo de aparato, podemos digamos, son dos distintos GPS que trabajan juntos. Acá podemos ver que es la antena. Tenemos un base que está puesto en un lugar y la otra parte de la antena. Son dos distintos cabezas, digamos, GPS que están trabajando al mismo tiempo. Están recibiendo el mismo tipo de señal satelital, pero mientras están trabajando los dos juntos. Entonces, no solamente están recibiendo miles de información satelital de los satélites, también están trabajando juntos, calculando distancia entre ellos. Entonces, vamos a obtener lecturas que pueden ser menos de 1 metro, ¿no? Y a veces mucho más preciso. Yo he tenido muchas veces precisión milimétrica trabajando con este tipo de aparato, ¿no? Existen muchas marcas y modelos de GPS. La configuración básica para utilizar son, como decía, 2 antenas, un trípode, un bastón, un sistema de registro. Y en este caso normalmente son un tipo de teléfono o un tablet, por ejemplo, ¿no? Es una herramienta muy fácil de usar, necesita una sola persona para utilizarla. Una vez que está instalado, digamos, el base, una va tomando los puntos con el bastón con la antena. Un costo más o menos de 100,000 pesos mexicanos. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, la instalación, la primera vez que lo usamos en un campo específico, tenemos que posicionar unas antenas sobre el trípode en un punto fijo durante todo el día, ¿no? Esta parte es la base, ¿no? Donde vamos poniendo uno de los GPS, ¿no? La cabeza del GPS. La otra antena utilizamos para trasladamos mientras que estamos en el campo para tomar todos los puntos y este se llama rover, ¿no? Este que lo vamos llevando con nosotros marcando los distintos lugares, ¿no?
La base debe posicionarse en una coordenada conocida. Podemos posicionar la antena sobre un momento establecido, por ejemplo, por un topógrafo, o podemos calcular nuestro propio punto, dejando el base trabajar por lo menos 4 horas en el mismo lugar, ¿no? Hacemos algo que se llama PPS, y mientras estamos tomando, digamos, durante 4 horas, vamos tomando puntos todo el tiempo y después subimos estos datos en el nube y ahí nos va dando el punto exacto donde estamos ubicados, ¿no? Así que eso puede ser un poco problemático el primer día que no estamos trabajando en el campo, pero después del primer día ya sabemos dónde vamos a instalar nuestra base, tenemos la posibilidad de trabajar de grandes distancias por esto, ¿no? La base, como decía, está fija y continuamente está calculando su ubicación con la información de los satélites y la información, la posición asignada, ¿no? La coordenada conocida en este caso, ¿no? Y el rover decía como el móvil, calculando su posición con la información de los satélites y comunicándose con la base para recibir las correcciones. Y los resultados son mediciones muy precisas, incluso menos de 1 centímetro, ¿no? Podemos usar el GPS para marcar posiciones de evidencia, encontrar lugares de destino, lugares de rastreo, registrar un recorrido, por ejemplo, del terreno. La ventaja del GPS es que podemos realizar mediciones con gran precisión, por ejemplo. Si, por ejemplo, tenemos que crear una retícula por una excavación y luego mapear la evidencia dentro de ese mismo sitio, así que es otra posibilidad con esto. Ventajas y desventajas: tenemos precisión menos de 1 metro, solo se necesita una persona para operar en el campo. La flexibilidad de movimiento en el campo es muy grande. Un GPS común puede estar 60 kilómetros del base, ¿no? Bueno, obviamente depende un poco del terreno, de más vegetación, no tanto la vegetación, pero de más montaña, por ejemplo, o otro tipo de obstáculos. Obviamente ese limita el señal también entre el base y el rover, ¿no? Lleva cierto tiempo para manejarlo, es una desventaja, dependencia también de los satélites y mucho equipamiento para trasladar al campo, ¿no? Aunque las antenas son ligeras, también necesitas un trípode y un bastón. Si no tenemos acceso a eso, otro aparato que te podemos usar en el campo, el tema de las estaciones totales, por ejemplo. Creo que muchos de ustedes también habían visto este instrumento en otro tipo de contexto, porque son un aparato que está muy usado, por ejemplo, por topógrafos, ingenieros o arquitectos, justamente en la construcción de carreteras, edificios, túneles, minas. ¿No? Este aparato también que lo usamos para tomar mediciones, ¿no? Estas estaciones totales se han vuelto cada vez más populares en investigaciones forenses, ya que eso es un medio muy eficiente para mapear escenas de crimen y permite un mayor detalle y precisión en las mediciones. En algunos contextos forenses puede ser necesario crear mapas muy detallados del escenario de crimen y justamente esta es una de las herramientas que nos permite hacer esto. Así vamos a tener una precisión milimétrica, mejor todavía que el de GPS, ¿no? Los elementos básicos cuando trabajamos con esto, el aparato, es la estación total, un trípode donde vamos poniendo la estación total arriba, y un bastón y un prisma. Y en general necesitamos 2 personas en comparación del GPS que nosotros necesita una persona para ser operado, ¿no? El costo de una estación total hoy, una estación total básica, digamos, es alrededor de 65,000 pesos mexicanos, ¿no? Y igual, como todos los otros aparatos que hablábamos, registran 3 puntos, ¿no? La distancia, la coordenada X, digamos, en el este, el ángulo horizontal, la coordenada Y, o el norte, o el ángulo vertical, ¿no? Que es el tema acá, la profundidad, ¿no? Que son estos 3 casos que vamos registrando, ¿no? Y funciona, digamos, con un tipo de láser que rebota directamente con el prisma y después ahí va tomando la lectura del aparato. Igual que el base del GPS, la estación total debe estar posicionada en un punto conocido, ¿no? Una vez montada la estación total, podemos empezar a tomar puntos con la prisma.
La persona con el prisma tiene que estar situada la barra sobre el punto y esperar que el operador tome los registros, ¿no? Vamos tomando lo mismo como el de GPS, pero ahí vamos a necesitar dos personas tomando el mismo lugar, ¿no? Con una estación total podemos mapear escenas de crimen complejas, evidencia balística y su relación con los cuerpos, cementerio, restos óseos mezclados, la característica del paisaje, por ejemplo, otro tipo de información. Podemos registrar el sitio, por ejemplo, un sitio, los rasgos, por ejemplo, los límites de la fosa podemos tomar, podemos usarla para hacer los cuadrantes, la retícula, o, por ejemplo, lo vamos tomando la posición del cuerpo, lo vamos tomando distintos tipos de puntos, ¿no? De más puntos que tomamos, mejor registro vamos teniendo, ¿no? De más detallados en nuestro registro. ¿Qué tenemos de ventaja y de ventajas? Bueno, mediciones rápidas y precisas, capaz de mapear en el tiempo real con la pantalla, si es así que la estación total tiene una pantalla. La información se almacena en forma segura en la estación total. Es fácil editar los datos, después importarla de la computadora, usarla en la GIS, por ejemplo. Lleva cierto tiempo de manejarlo, es uno de ventajas. El problema con la verificación de los datos en el campus, si el aparato, por ejemplo, no tiene pantalla. El equipamiento es pesado trasladado del campo, eso sí. Es un gran desventaja. Y el movimiento también es limitado, ¿no? Los árboles y otros obstáculos limitan la visibilidad hacia la prisma, ¿no? En este caso puede ser mucho más útil, por ejemplo, de un DGPS, porque acá el base, como decía, para estar fijo en un solo lugar y hasta tener 60 kilómetros de distancia, mientras acá vamos a necesitar mover el aparato para si es así que hay obstáculos como vegetación en el camino, que muchas veces no pasa en el campo, ¿no? Entonces, para terminar esto, vamos a volver de vuelta a los sistemas de información geográfica. En el último paso, después decía que tenemos el primer parte, que es parte de investigación, el contexto preliminar. Después tenemos el tema del trabajo de campo que estuvimos hablando recién. Y el último parte, digamos, el postprocesamiento de todos los datos que hemos obtenido. Y acá estamos justo usando el sistema de información geográfica, que decía que tiene tres grandes ventajas, ¿no? Para almacenar, para analizar y después para poder visualizar la información que tenemos, ¿no? Una vez que tenemos todos los datos mapeados con cualquiera de estas tecnologías que mencionamos recién, nuestros siguientes pasos es visualizar los datos en una mapa, ¿no? Por ello necesitamos importar los datos en un programa de mapeo en la computadora, ¿no? Yo creo que acá una de las cosas más comunes que mucha gente usa, por ejemplo, he hablado dando cursos por varias comisiones locales de búsqueda y uno de los programas que algunos sí usan, por ejemplo, QGIS, pero uno de los programas más usados últimamente va a ser el Google Earth. Y Google Earth es un programa, digamos, muy útil en ese sentido, es un programa gratis también. Es conocido, es muy fácil de usar, permite ver fácilmente los puntos, por ejemplo, recorridos en el campo, ¿no? Además, tienes imágenes satelitales de buena calidad y últimamente, obviamente, es un programa gratis, ¿no? Y ahí vamos también mapeando, digamos, vamos poniendo los distintos tipos de sitios o los datos que vamos incorporando. Y eso funciona igual como cualquier otra GIS con distintos de capas, ¿no? Acá abajo podemos ver, estos son los capas que tenemos acá abajo, ¿no? El relieve, la galería, edificio, cartera, fotografías, sitios, ¿no? Esa es la misma información que estaba mostrando recién, ¿no? Podemos añadir información a nuestros puntos y guardar datos en el programa. Aunque Google Earth no tiene todas las capacidades de otro programa de GIS, es una muy buena partida para empezar a trabajar con esto, ¿no? Otro programa que no necesita como un curso aparte, digamos, QGIS, ¿no? Es el programa que yo mismo, que estamos usando, por ejemplo, es un programa mucho más potente para hacer este tipo de análisis, especialmente para, bueno, para analizar los datos y también para poder visualizarla después, ¿no? Hacer distintos tipos de mapa, por ejemplo. Este programa requiere cierto tiempo de aprenderla y manejarla, pero tiene una capacidad muy grande, decías, justamente a poder analizar y visualizar todos los datos
que recogemos con las tecnologías recién aplicadas, ¿no? Y la última parte en esto, ¿no? Por procesamiento, ya sea hacer distintos tipos de mapas, que sea este tipo de resultado, por ejemplo, mapas distintos de dispersión, por ejemplo, hacer distintos mapas, por ejemplo, zonas de búsqueda, distintos tipos de polígonos de búsqueda, por ejemplo, o acá podemos ver, por ejemplo, áreas donde vamos haciendo los transectas, va a ser importantísimo que vamos sistematizando esa información también, sabiendo en qué zonas se han trabajado y cuál será la próxima zona a trabajar para que no volvemos a trabajar las mismas zonas, ¿no? O también hay posibilidad, obviamente, de hacer otros tipos de procesamiento, por ejemplo, a trabajar con plataformas digitales, reconstrucción 3D, por ejemplo. En el caso de Forensic Architecture, por ejemplo, que hizo una investigación muy importante también en el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, donde vamos incorporando la información que hemos traído durante el trabajo de campo, haciendo ese tipo de reconstrucciones 3D también, por ejemplo, ¿no? Entonces, para terminar la conferencia hoy, bueno, en conclusiones, digamos, es una gran utilidad usar este tipo de tecnologías en el contexto de búsqueda en el campo, justamente para poder sistematizar y analizar los datos, identificar zonas de búsqueda, patrones, por ejemplo, de desapariciones y evidencias asociadas, ¿no? Acá la importancia de este tipo, la importancia del registro de documentación que podemos usar esta nueva tecnología, por ejemplo, ¿no? Y toda esta tecnología tiene distintos tipos de ventajas y desventajas, obviamente, en un contexto forense. Hay que tener en cuenta la importancia primaria en todos estos lugares de la identificación del cuerpo y los restos, ¿no? Es importantísimo conocer las herramientas y tecnologías tradicionales también, si así, si la tecnología falla, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno está en el campo, estamos lejos, termina la batería, no hay señal de los satélites, por ejemplo, el tema del clima, que puede ser que no podamos trabajar con esto, entonces necesitamos conocer trabajando con otro tipo de herramientas que en este caso puede ser como la brújula o la cinta métrica que hablaba también, ¿no? Y también necesitamos ajustar en el contexto de campo a hallazgo las características ambientales, por ejemplo, el límite del tiempo, el tema de seguridad también del personal, pero siempre pensando para mejorar el registro, ¿no? Para minimizar el tiempo y el esfuerzo que estamos haciendo. Esa es un poco la idea con el uso de esta nueva tecnología, para minimizar el tiempo y el esfuerzo en el campo, ¿no? Y últimamente, bueno, para mantener un registro exacto donde se ubica cada evidencia en una escena y para poder almacenar toda esa información en un lugar seguro. Y justamente este es fundamental para mejorar las posibilidades de hallazgo, el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias. Y acá voy a dejar un poco de la biografía que usaba para el curso, de algunos de los libros que usé y algunos otros que tienen ejemplos importantes también. Y acá también hay algunos videos y otros recursos didácticos también. Para alguien si quiere seguir indagando en el uso, por ejemplo, de nuevas tecnologías. Y acá también hay un cuestionario, si alguien quiere, por ejemplo, lo pueden escanear con código QR con su cámara, con su teléfono, y ahí van a llegar a un cuestionario también que le pueden hacer un par de preguntas. Eso también para mí es importante si lo hacen porque eso es un poco información, si yo, la verdad, no es una prueba para ustedes, sino es para ver si yo realmente logro difundir esta información que estaba hablando hoy en poder comunicar con esta información que estuve hablando hoy. Así que, bueno, eso era todo para hoy. Así que muchas gracias por la participación de hoy. Pues muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Henrik por compartir esta valiosa información
la cual sin duda contribuye a la profundización en la revisión de los distintos temas del diplomado profesionalizante en materia de búsqueda de personas. Muchas gracias. También agradecemos a quienes nos siguieron en vivo a través de redes sociales y pues con esto concluimos nuestra transmisión el día de hoy. Buenas tardes y gracias. Gracias. Gracias, estamos fuera de la transmisión. Perfecto, muchas gracias, Isaac. Muchas gracias nuevamente, doctor. Estamos ahora acá en la sala, en el espacio ya un poco más privado del diplomado con nuestras y nuestros estudiantes. Nuevamente gracias a Ivette y a Mirsha, que veo que todavía están acá, y también a nuestras y nuestros tutores de los grupos del diplomado. Este sería entonces el momento en el que podemos intercambiar algunas preguntas o comentarios que ustedes tuvieran respecto a todo lo presentado por el doctor Henrik. Entonces pueden levantar la mano si gustan, o también pueden escribirnos por medio del chat algunas de sus preguntas. Hacemos una primera ronda. Entonces, pues a partir de este momento pueden participar. Quien desee puede levantar la mano o, insisto, escribir a través del chat. ¿Están por ahí? ¿Nos siguen? Sí, no, sí, por ahí puede ser algunas cuestiones un poquito más técnicos. A veces yo trataba bien no hablar tan técnica, con tanta especificidad de los distintos tipos de herramientas, digamos, que se puede usar, pero yo estoy acá para eh, poder consultar responder cualquier consulta, ¿no? Muchas gracias, doctor. Creo que acá Comentar. capaz que había como una pregunta, ¿no? ¿Qué tan sencillo puede ser modificar la cámara de un dron comercial para búsqueda por otro tipo de imágenes como infrarrojo? Hay drones, digamos, que los ven, no sé, en este sentido, hay muchos drones que también tienen cámara infrarrojo directamente, ¿no? Yo no he trabajado con drones con infrarrojo, sí había participado el uso con infrarrojo, por ejemplo, con la Comisión Local de Búsqueda en Chihuahua, por ejemplo, que sí tienen este tipo de cámara, que son muy buenas en el sentido cuando estamos buscando personas también en el campo, ¿no? Bueno, no tanto en contexto forense, pero gente que todavía en vivo, ¿no? Es una gran posibilidad también, pero son cámaras directamente, cámaras infrarrojo que están integrados en la cámara, así que no creo que se puede cambiar la cámara, digamos, sino es el dron, digamos, vende con ese tipo de accesorio, ¿no? A ver, acá también vino otra pregunta. ¿Qué perito nos puede ayudar a hacer o utilizar la información que nos proporciona? Yo creo que, bueno, estos tipos de la información, digamos, yo creo que depende un poco cada comisión local de búsqueda. Bueno, en este tipo de casos, yo sé que hay distintos tipos de cursos y capacitaciones de este tipo de tecnologías también. Yo creo que es importantísimo también en muchos sentidos también hacer tipo de colaboraciones, por ejemplo, por ahí con universidades o con un arqueólogo, por ejemplo, que está interesado a poder participar en este tipo de búsquedas también, ¿no? Hay otra pregunta que es, ¿la célula de búsqueda de las policías municipales deberían tener este equipamiento para hacer este tipo de búsqueda en campo o solo las comisiones de búsqueda estatales? No, esto para mí es no solamente la Comisión Local de Búsqueda, digamos. Yo creo que, por ejemplo, mucho de estas tecnologías, especialmente el uso de los sistemas de información geográfica, por ejemplo, ese es fundamental, ¿no? Eso es una herramienta que nos ayuda, digamos, antes de salir al campo y después con el procesamiento de todos los datos. Y yo creo que la policía municipal también, lo que sean,
todos van a necesitar tener acceso a ese tipo de tecnologías también en el campo, ¿no? Que puede ser una estación total o GPS, por ejemplo, un DGPS también, ¿no? Para poder hacer distintos tipos de registros, ¿no? Porque de más detallado que podemos hacer nuestros registros, mejor, obviamente, ¿no? Hay otra más que dice, además de las tecnologías que fueron abordadas, pueden emplearse también sistemas de escáner 3D, por ejemplo, Faro 3D. Exacto, sí, 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 sí. No lo abarqué esta técnica en este trabajo acá, pero sí, obviamente es una cosa, una herramienta buenísimo. Todo ese escáner 3D. Yo no he trabajado con esto porque muchas veces son, hasta ahora, son precios mucho más elevados. Un poco más difícil de tener acceso a este tipo de tecnologías, por lo menos en este momento, ¿no? Yo creo que en un par de años es una tecnología que la vamos a ver más y más en este tipo de investigaciones, ¿no? Especialmente en documentación de escenas de crimen, ¿no? Especialmente. Tenemos Ok, alguien que me ha levantado el mano acá, creo que también, ¿no? Oribio, adelante Sofía, si enciendes tu micrófono y después retomamos con otra pregunta, otras preguntas del chat. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por toda esta extensa información. La verdad que nos es bastante útil. Si bien es cierto, nos platica de estas herramientas tecnológicas, por ejemplo, en tratándose de una búsqueda en una cueva o que sea subterráneo, y que justo no hay esta señal, ¿qué recursos se pudieran utilizar? Gracias. Una cueva, sí, bueno, obviamente, bueno, eso es un ambiente muy particular. Yo, en el tema de la cueva, por ejemplo, si necesita hacer un registro detallado, por ejemplo, una estación total puede usar, por ejemplo, no es una cosa que necesitas tener un señal directo. Es una posibilidad, por ejemplo, usar para realizar un registro en la estación total, por ejemplo, ¿no? De GPS no, porque, o un GPS común tampoco, porque no va a tener señal ahí adentro, pero sí, una estación total, por ejemplo. Gracias. Hay otras dos preguntas. Dice, ¿el uso de la estación total es recomendable en la implementación de acciones de búsqueda en campo o cuando ya se realiza el hallazgo de un sitio de inhumación clandestina para documentar todo su procesamiento? Claro, claro. La estación total, digamos, no es un aparato que usa tanto en la búsqueda, sino justamente en el mapeo, ¿no? El registro, cuando ya tenemos identificado el sitio, ¿no? Cuando necesitamos identificar todo esto. De mejor documentación que logramos hacer en un lugar de esto nos pueden ayudar muchísimo, por ejemplo, en determinar, por ejemplo, la identificación de las personas o causa de muerte, por ejemplo, ¿no? Así que en este sentido, sí. Ujú. Ok, hay una más que dice, ¿qué herramienta libre es la mejor para realizar de modo más fácil los mapas? Sí, yo creo que, bueno, libre en este sentido, yo creo que Google Maps es una herramienta muy poderosa que es muy fácil de usar. Digamos, nosotros normalmente damos capacitaciones a ambos en Google Maps y también de QGIS, pero QGIS es también un programa que es totalmente gratis, un programa de sistemas de información geográfica. Es un poquitito más difícil empezar a usar inicialmente, pero hoy en día con todo tutoriales, por ejemplo, que hay también en YouTube, yo creo que hay que empezar a meterse, digamos. Así que ese si uno le gusta el tema de la computadora y trabajar con imágenes y todo ese tipo de cosas, yo creo que hay una gran posibilidad a aprender a usar este programa bastante fácil, digamos. Hay otras más. Dice, ¿existen tecnologías que sean con un enfoque en búsquedas en cuerpos acuáticos o las presentadas pueden ser útiles en contextos acuáticos? Sí, hay
en contextos acuáticos también hay tipo de drones, digamos, que trabajan directamente en el agua. No sé bien cómo se llama la traducción en castellano, pero RAW, ese tipo de un dron, digamos, que funciona en el agua, ¿no? Es muy parecido, que también tiene un tipo de cámara, necesita tener una luz bastante fuerte, especialmente porque muchas veces los contextos acuáticos, digamos, son bien oscuros, ¿no? Entonces necesitas un foco muy, muy grande y hay que tiene como eh, tipo... eh, funciona como un tipo de un robot que hasta que tiene como brazo, que tiene que tener como una cosa tipo una palita también y un brazo para poder levantar distintos tipos de objetos también. Así que eso sí, ese tipo de drones subacuáticos sí hay. Sí, sí. Me parece que entonces la respuesta también es pertinente para la pregunta última que hacen sobre la búsqueda en mar. ¿Ahí qué aparatos se recomiendan? Sí, ese mismo tipo de aparatos, en este caso, mar abierto es mucho más complicado justamente por lo current, el tema el agua mismo, que tiene mucho más movimiento, es mucho más fuerte, ¿no? De un lago, por ejemplo, o un río. Entonces, es otro tipo de herramientas, pero es el mismo tipo de aparato que sí se usa. Sí, sí. En lugares fangosos o con mucho lodo también se usan este tipo de drones. No, eso no se puede usar en ese tipo de contextos. No, no. Ok, no veo alguna otra mano levantada, no hay más preguntas en el chat. No sé si en el caso de Mirsha y Beth quisieran hacer algún comentario, añadir algo más o alguna de las personas tutoras de los grupos. Pues yo, Bueno, Laura, si adelante, Beth. puedo. Pues Sí, nada, claro. la verdad es que estaba justamente comentando con Mirsha que nos da mucho gusto que se animaron a preguntar. Henrik, diste un tema súper interesante. Creo que definitivamente estás abriendo este módulo 4 con una perspectiva súper amplia. Y pues nada, saludarlos a todos. Me da mucho gusto ver nombres conocidos aquí, ver a los de la comisión y por supuesto a Henrik, que ya te queremos acá, Henrik, apúrate. Y Quiero, bueno, quiero pues volver. sí, ya pronto. Entonces, pues eso, solo agradecer y aprovechar la oportunidad de saludarlos a todos. Muchas gracias, Laura. Gracias a Gracias usted. a vos. Perdón, Podría tomar alguien más. rápido la palabra, muy breve, solo reflexionar sobre esta charla que bien menciona Ivette, ha sido muy interesante. Como ven, también hay muchas cosas que quedaron también ahí pendientes, ¿no? Porque la tecnología también va a una velocidad impresionante, pero es así también como la parte de la violencia, la eclosión de la violencia también innova en cierto sentido en la parte de desaparición de personas. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que estar justo siempre a la vanguardia y creo que es un desafío para todos los que están cursando el diplomado de justamente adentrarse, ¿no? Esto es apenas un pedacito de todo lo que hay y creo que el panorama está puesto para que ustedes se especialicen en estos temas. Yo creo que las comisiones locales de búsqueda, fiscalías, ¿no? Universidades y también colectivos tienen un desafío al estarse capacitando siempre para poder hacer justamente esta contra en la referencia a cómo se está desapareciendo a las personas en México, ¿no? Darle una contra a esta violencia. Y bueno, estas herramientas nos permiten muchísimo en la presentación de datos ante los juzgados, ¿no? Que al final eso va a ser lo más importante para que estos casos puedan llegar a buen puerto, porque muchos de ellos, recordemos casos emblemáticos como Ayotzinapa, pues han sido, pues muy criticados por aspectos tan básicos como esta parte del registro o la documentación. Así que, pues nada, festejo mucho que Henrik nos haya podido dar esta charla.
y bueno, que sea aliciente para todos los participantes de entrenarse en el tema. Así que pues nada. Que así sea, Mirsha, muchas gracias. Hay unas dos preguntas más. Henrik, ¿en qué caso sería recomendable el uso de lidiar para búsqueda en campo, considerando los costos, tiempos, software y las personas expertas en el procesamiento de información, o es recomendado en todos los casos? Y la última, pues un poco se quedó la duda de entonces qué se podría usar en lugares donde hay lodo o fango. Bien, perfecto. Sí, el tema del LIDAR, yo creo que sí. Yo creo que el LIDAR es una tecnología, si es así que tenemos acceso al LIDAR, se puede aplicar en todo tipo de casos, ¿no? El tema que es, todavía estamos con el tema de los costos. Es un aparato bastante costoso todavía, pero yo sé, por ejemplo, hay comisiones locales de búsqueda que sí los tienen, por ejemplo. Estoy trabajando con la Comisión Local de Búsqueda de Veracruz y ellos, por ejemplo, sí tienen un LIDAR. Entonces, no es imposible, ¿no? Y entonces yo creo que hay que tratar también a luchar también para que tenemos posibilidad y acceso a este tipo de aparatos. Así que por ahí hay presupuesto también y bueno, hay que tratar a ver si podemos conseguirla y usarla justamente para este tipo de tecnologías que nos pueden ayudar, ¿no? Así que yo creo que sí, si hay posibilidad de usar el LIDAR, adelante, es una herramienta muy buena en este tipo de sentido, ¿no? Pero también, como muchos de estos aparatos, yo sí manejo varios de ellos, pero por ejemplo el tema de GeoRadar, por ejemplo, es un aparato que yo no uso yo mismo, pero sí había participado mucha gente con especialistas que sí lo aplican, ¿no? Pero por ahí el tema de la interdisciplina que yo decía, la importancia también y hacer este tipo de colaboraciones con universidades o empresas, por ejemplo, que tienen este tipo de aparatos que están interesados a participar. Así que yo creo que eso es fundamental. Y por ahí puede ser este tipo de empresa que tiene este tipo de tecnología que también quiera apoyar los derechos humanos o quiera hacer algún tipo de propaganda también por sus propios aparatos y eso también puede ser una buena vínculo también a tratar a aplicar en ese tipo de situaciones. Y otra pregunta entonces, ¿qué se puede usar en lugares de lodo o fango? Para búsqueda, no tengo una buena respuesta en esa pregunta. Digamos, acá, si es un lago, por ejemplo, con mucho lodo, digamos, con mucho barro, ahí que puede ser, se necesitan usar, por ejemplo, buceadores directamente, ¿no? O personas que directamente se inmersen, digamos, dentro del mismo lugar. Acá, digamos, no podemos usar tecnologías por la alta densidad, por ejemplo, de barro que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que volver a tecnologías más básicos, ¿no? Gracias. Y hay una última pregunta y con esa cerraríamos, que es, ¿cuál es su opinión personal sobre las búsquedas que realizaba Mario Vergara, buscador, que sin la tecnología utilizaba tan solo una varilla y así pudo regresar muchos restos a sus familias? No lo conozco este caso, pero me parece que este tipo de tecnologías son fundamentales para la búsqueda, así que lo celebro el uso de este tipo de tecnologías, que me parece bárbaro también. Digamos, no es fundamental usar las nuevas tecnologías muchas veces con herramientas mucho más básicas podemos obtener resultados muy buenos. Y justamente usando una varilla puede ser un gran ventaja, es una herramienta espectacular en este tipo de contextos, así que me parece muy válido también, ¿no? El uso de ese tipo. Y como arqueólogo también aplicamos todos los tipos, no solamente como decía, las nuevas tecnologías que no son tan nuevas, pero son nuevas en el ámbito forense, ¿no? Entonces,
vamos a usar las herramientas y las tecnologías que están en nuestro rango de posibilidad de incorporar. Así que adelante con este tipo de tecnologías también. Así es, doctor. Pues muchas gracias, doctor Henry, por este espacio adicional, además de intercambio y de poder responder a estas inquietudes y preguntas de nuestras y nuestros participantes. Me parece que con esto pues hacemos el cierre de la actividad del día de hoy. Sin duda es información que valdrá la pena volver a mirar, a revisar, a repensar, ¿no? Para poder enriquecer también la formación que se ha venido desarrollando a partir de estos módulos del diplomado. Y pues nuevamente gracias a las y los integrantes de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Este módulo siguiente, pues tradicionalmente está a cargo de la escuela, de los integrantes de la Escuela Nacional, y pues nos da muchísimo gusto. Por ahí ya platicaremos ya específicamente sobre las fechas, las características del trabajo de este siguiente módulo, y a todas y todos los estudiantes les recordamos que pues el 3 de mayo se haría la elaboración de la actividad integradora del módulo 4, el 10 de mayo la entrega de la práctica formativa del módulo 4 y el 8 de mayo la sesión del cierre del módulo 4. También les recordamos que en este módulo, pues también se desarrolla la práctica de campo. Ya les estaremos informando e invitando a participar en ella. Ya les haremos llegar con precisión todos los detalles de la información y con eso estaríamos ya acercándonos al cierre de esta tercera edición del diplomado. Nos preguntan en el chat si podemos compartir la presentación, doctor Henry. Sí, sí. Hay 2 o 3 imágenes que necesita sacar, pero después lo puede compartirla con vos y después vos lo puede presentar, pasar a los alumnos, por favor. ¿Sí? Por supuesto, claro que sí. Nosotras se las hacemos llegar. Pues si alguien Perfecto. tuviera algún comentario y si no, pues nuevamente muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente ocasión. Buena tarde. Gracias a todas y a todos. Gracias, doctor, otra vez. Gracias, Mircha, Ivette, Gracias. Carlos, Álvaro, Anaís, Sara. Gracias. Chao a todos, bye bye.